Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Espero que todos estén bien. Buenas tardes, doctor. Vamos a continuar entonces la clase con el tema de hepatitis viral. Vamos a terminar esta parte hoy día nada más, ¿ya? No sé dónde habíamos quedado. Hemos estado viendo la parte del diagnóstico serológico, ¿no? Entonces hemos repasado un poco la serología, los distintos marcadores serológicos en cada una de las hepatitis, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a repasar con más detalle, dijimos, durante el desarrollo de las prácticas. Entonces, los esquemas, los cuadros de serología, ¿no? Todo esto que es un resumen de un estudio serológico en un paciente con hepatitis viral, lo vamos a desglosar muy bien en la práctica. Hay diferentes posibilidades de interpretación, vean ustedes, para los distintos tipos de hepatitis y los distintos tipos de antígenos y anticuerpos, ¿no? Cada antígeno tiene un anticuerpo. Lo importante es entender que en una primera fase de la infección, lo que vamos a poder detectar es el antígeno viral, ¿no es cierto? Es detectar la presencia del virus a través de sus antígenos. Y en una segunda fase de la infección, cuando el organismo ya se ha deshecho del virus, lo que vamos a encontrar son los anticuerpos contra los antígenos del virus. Es lo que pasa ahora, ¿no es cierto?, con el virus del COVID-19. En una primera instancia, en los primeros días de la infección, una vez que el virus se ha replicado, entre los 5 a 10 días de evolución de la enfermedad, cómo vamos a hacer el diagnóstico, detectando la presencia del virus, ¿no es cierto?, a través de la PCR, ¿no?, que detecta el ARN del virus. Entonces, lo que buscamos es el PCR, esa es la prueba de laboratorio que se está utilizando para diagnóstico de coronavirus, ¿no? Una PCR positiva para COVID-19 nos hace el diagnóstico de que el paciente está cursando con la infección por el virus, ¿no? Y al virus lo podemos detectar entre el día 5 al día 10 aproximadamente de contacto con el virus. Antes del día 5, una PCR nos puede dar negativa, ¿no es cierto? Porque el virus recién se está replicando y puede no haber una carga viral suficiente para su detección. Entonces podemos tener un falso negativo, ¿no?, antes de los 5 días. Y una PCR después de los 10 días también nos puede dar un falso negativo porque el virus ya ha sido eliminado del organismo, ¿no? Entonces, si antes de los 5 días nos da negativo, ¿qué tenemos que hacer? Volver a repetir unos 2 o 3 días después la prueba. O después de los 10 días, buscar los anticuerpos, ¿no? IgG, IgM y IgG, que son los que vamos a encontrar una vez que el virus ha sido eliminado. Vamos a encontrar los anticuerpos. Pero esa es la prueba rápida, ¿no es cierto? Esa prueba no se está haciendo en nuestro medio. Lo que se está haciendo PCR nada más. Entonces... doctor, tendría una duda. ¿El PCR no es inespecífico? No, porque se utilizan pues cartuchos para detectar COVID-19, ¿no?
Ah, ya. Hay una prueba específica para COVID. Claro, claro. Ok. La PCR es una reacción en cadena de polimerasa, ¿no es cierto? Para detectar, Sí, sí, exacto. pero podemos detectar ARN de diferentes virus específicamente, ¿no? En este caso de coronavirus. Bien, entonces lo mismo que sucede en la hepatitis viral, en una primera instancia que vamos a detectar al virus a través de sus antígenos. También se puede hacer PCR para hepatitis viral, ¿no? Sobre todo para hepatitis C se utiliza la PCR más que los antígenos. Porque hemos dicho, el virus de la hepatitis B tiene los antígenos de superficie, el core y el E, ¿no es cierto? Tiene 3 antígenos que podemos detectar. En cambio, el virus de la hepatitis C no, a ese virus se lo detecta solamente con la PCR, con la reacción en cadena de polimerasa. No se detectan antígenos del virus C. Y una vez que pasa el periodo de incubación, replicación y el virus o el organismo ha eliminado ya el virus, ya no vamos a encontrar sus antígenos, ¿no es cierto? Lo que vamos a encontrar son sus anticuerpos. IgM en primera instancia y IgG después de manera ya permanente. Entonces los anticuerpos IgG nos sirven para saber si una persona es inmune, tiene inmunidad contra cierto virus, ¿no? Entonces va a ser importante que en nuestra población se tenga que hacer la detección de anticuerpos IgM e IgG para saber qué población tiene anticuerpos contra el COVID-19, ¿no? Ya debería estarse haciendo en realidad, pero lamentablemente no está disponible, ¿no? Bien, entonces lo mismo, ¿no? Lo mismo que sucede con la hepatitis B, también el principio es el mismo. Entonces eso es Doctor, lo... Sí, una pregunta. Cuando un paciente sale positivo en la prueba de coronavirus, y ya presenta la clínica, ¿en cuánto tiempo el paciente ya puede entrar en CIRS, en un sistema de respuesta inflamatoria sistémica? ¿en cuánto tiempo ya puede qué? Puede hacer CIRS. El problema respiratorio pulmonar, Sí. después de los 10 días, ¿no? Al quinto día aparece los primeros síntomas, ¿no? O el estadio 1, Entonces digamos. tenemos esos 5 a 10 días para medicarlo, para hacerle un esquema y evitar de que entre a ese cuadro, ¿no? Sistema respiratorio inflamatorio sistémico de Claro, respuesta. claro, pero el problema es que no hay tratamiento, pues, ¿no? Ese es el problema, no hay ningún tratamiento para el COVID-19. Entonces, la evolución hacia la gravedad depende de factores como edad, como enfermedades subyacentes, ¿no? Entonces, en esos pacientes es que se hace, que es más grave, ¿no? Ahora, la famosa ivermectina seguramente... Supuestamente dice que es el momento adecuado en que se puede Claro, pero no aplicar. está demostrado, ¿no? O sea, in vitro se ha demostrado que inhibe el crecimiento, la replicación viral, pero in vivo no hay ningún estudio que demuestre eso, ¿no? Entonces, claro, Sí. la gente dice a no tomar nada, mejor tomamos este. Y el médico también a no dar nada dice, bueno, demos ivermectina, ¿no? Está en discusión, o sea, se están haciendo estudios. O sea, los estudios que hay, es el famoso estudio de Australia, ¿no es cierto? Es in vitro, ¿no? O sea, in vitro se ha visto que a las 48 horas disminuye la replicación viral, suprime la replicación viral, pero in vivo no hay ningún estudio que demuestre, ¿no? Eso. Por eso es que no está indicado, ¿no? En los esquemas. Y se lo está usando, digamos, no porque haya un esquema, ¿no? De tratamiento, ni porque esté demostrado que tenga efecto, ¿no? Pero se está probando, a ver, seguramente se van a tener resultados, conclusiones después, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, en realidad, siguiendo ese criterio, habría que dar al inicio de los síntomas, ¿no? El día 4, el día 5, cuando empiezan los síntomas, entonces habría que dar en ese momento para inhibirla o disminuir la replicación viral.
siguiendo el razonamiento ese, ¿no? Ahora, de que tenga efecto o no tenga efecto, está en cuestionamiento todavía, ¿no? Se tendrán pues estudios y conclusiones más adelante seguramente, ¿no? Se aclarará esto. Gracias. Pero de manera general, pues sabemos que no hay ningún tratamiento, ¿no? En general, más que para algunos, ¿no? Para el herpes. Doctor, perdón. Sí. ¿Y cómo se está? No se escucha nada. ¿Cómo se está medicando al paciente? Se pierde el audio, le cuento, no le he podido escuchar. ¿Con qué se está medicando a los pacientes COVID? Es ¿Cuál es el esquema que están manejando en el San Juan, doctor? Ahí es el protocolo del Ministerio de Salud, ¿no? Dependiendo de la fase, está la hidrocloroteo, la citromicina, están los corticoides, están algunos antivirales y los bloqueadores de la interleucina 6, ¿no? Están en el protocolo del Ministerio de Salud, pero no está la ivermectina en ningún protocolo. Hay un protocolo de la gobernación del CEDES también aquí, en conjunto con el Colegio Médico. Es el mismo del protocolo del Ministerio de Salud, pero no está la ivermectina. En todo caso, la ivermectina está indicada según criterio clínico, o sea, es decisión del médico, si la utiliza, no la utiliza, en qué caso la utiliza, y con el consentimiento informado del paciente. Gracias, doctor. Bueno, a manera de introducción me parece bien, además que es un tema de mucha actualidad, pues, ¿no? Hay que irlo revisando. Es bueno que lo vayan revisando, ¿no? Entonces, seguimos con nuestro tema. Estamos aquí en el diagnóstico. Ya hemos dicho las pruebas serológicas para la hepatitis C, anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, puede no detectarse, vean en un porcentaje, es más efectivo la PCR también en la hepatitis C. Virus D, lo mismo, anticuerpos, antígenos en una primera instancia y anticuerpos en una segunda instancia contra el virus de la hepatitis D. Este es un cuadro resumido, ¿no? Del estudio serológico que se hace en los pacientes. Y aquí la interpretación diagnóstica. ¿Ya? Esto es para que se lo revise con calma. En cuanto al pronóstico, en general, estos cuadros virales tienen buen pronóstico y se resuelven de manera espontánea, ¿no es cierto? Y los pacientes recuperan completamente sin dejar secuelas clínicas. Ese es el común de la evolución natural de la hepatitis viral, con algunas características de acuerdo a cada uno de los virus, ¿no? Miren, en la hepatitis B, 95 a 97 a 99% cursan con una evolución favorable y se recuperan completamente los pacientes, ¿no? Entonces, entre un 1 a 5% son los que se complican. Hacen hepatitis fulminantes, hacen hepatitis crónicas, que
que son las complicaciones más frecuentes, ¿no? Y también hay factores predisponentes, ¿no? Para estos pacientes que vayan a hacer estas complicaciones. Vean, los pacientes de edad avanzada y los pacientes con enfermedades subyacentes son los más propensos a hacer hepatitis graves. En general, pues es lo mismo, ¿no? Para todos los procesos virales. La gripe, la influenza, todo aquello es lo mismo, ¿no es cierto? Tienen un porcentaje de mortalidad y quienes más predispuestos a las complicaciones son los pacientes de enfermedad avanzada que tienen patología de base, ¿no? Lo mismo aquí entonces. Los pacientes que en el cuadro clínico cursan con ascitis, con edema periférico o hacen encefalopatía hepática, nos está hablando de gravedad de la enfermedad y tienen un mal pronóstico. Son esos, el 1 a 5% de pacientes que se van a complicar, ¿no? Otros marcadores de gravedad o de mal pronóstico son el tiempo de protrombina alterado. Es un buen marcador para hacer seguimiento a la evolución del paciente, ¿no? Cuando tenemos un paciente que sospechamos de una evolución desfavorable, hay que hacerle seguimiento al tiempo de protrombina. La alteración de este nos habla de gravedad y de mal pronóstico. Lo mismo que la hipoalbuminemia, otro marcador de mal pronóstico. Y algunos otros, vean, la hipoglicemia también nos está hablando de severidad, ¿no? Hiperbilirubinemia es muy importante, es lo mismo. Entonces están hablando de un gran daño hepatocelular, de gran destrucción celular, ¿no? Y esos pacientes tienen mal pronóstico. Son aspectos que hay que tener en cuenta en la evolución del paciente. La mortalidad, vean, en hepatitis A y B es baja, 0.1% apenas, ¿no? Por supuesto, la hepatitis A tiene un mucho mejor pronóstico incluso que la hepatitis B. Entonces, en general es favorable, ¿no? A excepción, dijimos, de los pacientes adultos que cursan con hepatitis A. Esos pacientes pueden hacer de un porcentaje de hepatitis fulminante. Son los que se pueden complicar e ir a este 0,1% de mortalidad. La hepatitis C, menos grave durante la fase aguda que la hepatitis B, pero la hepatitis C, el problema es que van a la cronicidad, ¿no? 70-80% de pacientes con hepatitis C van a ir a la cronicidad. Entonces, el pronóstico siempre es reservado en la hepatitis C. En la etapa aguda, la mortalidad es baja, pero el problema es la cronicidad, ¿no? Y van a ser hepatitis crónica, cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Esas son las complicaciones de la hepatitis C. La hepatitis E, también lo mismo que la hepatitis A, es muy benigna, 1 a 2% de mortalidad apenas, pero dijimos en las mujeres embarazadas se agrava mucho el pronóstico, vean, hasta 10 a 20% de mortalidad en mujeres embarazadas con hepatitis E. Y en el resto de la población es muy benigna la hepatitis E. La hepatitis tanto B como D son de transmisión parenteral, ¿no? Generalmente drogadictos de drogas intravenosas. En ese grupo de pacientes, vean, la mortalidad puede llegar hasta el 5%. En cuanto a la hepatitis D, el virus de la hepatitis D, hemos dicho, puede llegar de dos maneras al organismo. Uno, conjuntamente al virus B, a eso se denomina coinfección. O el virus D
infectar a un paciente que tiene una hepatitis B crónica. A eso se llama sobreinfección. ¿Ya? Entonces, de las dos, la sobreinfección tiene un pronóstico más sombrío. Vean la probabilidad de hacer hepatitis fulminante y la mortalidad puede llegar hasta un 20%. Pacientes con sobreinfección. O sea, pacientes con hepatitis B que después hacen hepatitis D, ¿no? Entonces ellos tienen peor evolución. Y serológicamente se puede determinar también esto, ¿no? Serológicamente se puede determinar cuándo ha sido una coinfección y cuándo ha sido una sobreinfección. En la coinfección, los marcadores serológicos, tanto de la hepatitis B como de la hepatitis D, van a ser agudos. No vamos a tener IgM para ambos casos. En cambio, en la sobreinfección vamos a tener marcadores crónicos de la hepatitis B y marcadores agudos de la hepatitis D. Entonces, con eso estamos haciendo un diagnóstico de sobreinfección, ¿no? Por eso es importante la serología. Bien, la hepatitis A, hemos dicho, en general tiene una evolución benigna, tiene buen pronóstico, se resuelve de manera espontánea. Muy pocas veces hace complicaciones, ¿no? Sobre todo en personas adultas, hemos dicho. Las hepatitis más graves son las hepatitis fulminantes, ¿no? Y esa generalmente hacen los virus parenterales. La hepatitis B principalmente y hepatitis D. La A hemos dicho muy rara vez, a no ser que sea una persona adulta, ¿no? De todos los casos de hepatitis fulminante, el 50% corresponden a hepatitis B. ¿Ya? La hepatitis C, hemos dicho que en la etapa aguda no es muy grave, pero el problema con ella es la cronicidad, ¿no? Vean, en algunos casos hasta 85-90%. De ellos el 20% va a ir a la cirrosis. Y de ellos otro porcentaje va a ser cáncer. Cualquier dato se nos va a cortar la aplicación, volvemos a entrar, ya saben, ¿no? Otras complicaciones menos frecuentes de la hepatitis, cualquiera sea el virus, vean, pancreatitis, miocarditis, neumonía. Se cortó.
Quiero editar. Ay, no. Bueno, seguimos. Bien, el carcinoma hepatocelular, entonces, en los pacientes que van a la cronicidad, ¿no? Entre ellos el virus B y el virus C, que son los más frecuentes. Para el diagnóstico diferencial, la hepatitis, hemos dicho, es una infección, aunque por virus hepatotropos, es una infección sistémica, ¿no? No es solamente hepática. Nos da todo tipo de manifestaciones generales y pueden fácilmente confundirse con otro tipo de patologías, infecciosas, inflamatorias, procesos obstructivos biliares, etcétera, ¿no? Entonces, entre ellos vean ustedes otros virus que pueden simular o asemejarse a la hepatitis, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, herpes, toxoplasmosis, etcétera, ¿no? Entonces decíamos, en general, todos los virus afectando a cualquier otro sistema, aparato o órgano, repercuten de alguna manera en el hígado también, ¿no? Y hablábamos del dengue, por ejemplo. La mayoría de los pacientes con dengue cursa con una hepatitis también. Y hasta el dengue puede confundirse en algún momento con una hepatitis viral aguda, porque hay elevación de las transaminasas, hay alteración del tiempo de protrombina, puede haber ictericia, ¿no? Y el hemograma en general de los procesos virales es similar, pues, ¿no? Con leucopenia, con linfocitosis. Entonces, todos estos cuadros virales pueden semejar en algún momento a una hepatitis viral aguda, ¿no? Entonces, importante la anamnesis, el examen físico, el contexto clínico, todo que hay que analizar para inclinarse, ¿no? Algún diagnóstico. Entonces, eso es importante, ¿no? Una buena historia clínica nos puede orientar. Los estudios complementarios, ustedes saben, son simplemente eso, complementarios, ¿no? Lo principal es la clínica. Otros cuadros, leptospirosis, vean ustedes procesos infecciosos también que afectan hígado principalmente, ¿no? Unos hongos como cándida, la brucelosis, micobacterias, ¿no? Vean varias bacterias que pueden simular. Otro grupo importante de factores que hay que pensar son los medicamentos, fármacos y toxinas. Las hepatitis farmacológicas o tóxicas, ¿ya? Entonces, las hepatitis por medicamentos.
Hay que tener siempre en mente esto, porque son una causa entre las más importantes de los cuadros de hepatitis, las hepatitis medicamentosas, ¿ya? El siguiente tema que vamos a ver son hepatitis medicamentosas, precisamente. El cuadro clínico en general es el mismo que de la hepatitis viral. Es totalmente similar. Clínicamente, laboratorialmente, se parece mucho. El antecedente es el que nos va a orientar, ¿no es cierto? Si el paciente está tomando medicamentos, qué tipo de medicamentos, las dosis, todo aquello. Entonces, siempre que estemos ante un paciente con ictericia, que no tengamos clara la causa, hay que indagar sobre la toma de medicamentos bien meticulosamente, ¿ya? Porque eso nos puede orientar al diagnóstico. La hepatitis alcohólica, lo mismo. El cuadro clínico exactamente similar. Paciente que bebe un fin de semana y después está con un cuadro de hepatitis, con todas las características de una hepatitis viral, fiebre, ictericia y todo aquello, ¿no? ¿Qué nos va a orientar? Lo mismo, el antecedente también, ¿no es cierto? Un paciente bebedor o que ha estado bebiendo, generalmente son pacientes bebedores, ¿no? Que hacen hepatitis alcohólicas. Entonces, los antecedentes van a ser importantes. Los problemas obstructivos biliares o de la vía biliar, colecistitis aguda, coledocolitiasis, colangitis, ¿no? Que cursan con ictericia. Entonces, al examen físico y los antecedentes, lo mismo. Una colangitis, por ejemplo, cursa con fiebre también, cursa con ictericia. Entonces, a veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial. Las transaminasas las bilirrubinas en la hepatitis también se elevan la directa, no solo la indirecta, ¿no? En una colangitis o un proceso obstructivo biliar también se pueden elevar las transaminasas y mucho, muy fugazmente, pero pueden elevarse las transaminasas también. Entonces, vean, hay todo tipo de cuadros que pueden asemejar una hepatitis viral. Una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Vean, hasta una insuficiencia cardíaca puede asemejar una hepatitis viral. ¿Por qué? Por la congestión, ¿no? Congestión venosa, hepática, que produce dolor a nivel del hipocondrio derecho y que produce hasta ictericia, ¿no? Entonces, hasta una insuficiencia cardíaca derecha podría situar una hepatitis viral. Y también hay una cirrosis cardíaca, no se olviden, ¿no? También hay una cirrosis cardíaca. Los síndromes de hipoperfusión o el choque hipovolémico, ¿no? El choque séptico, todos los tipos de choque. Pacientes graves, generalmente en terapia intensiva, con procesos infecciosos severos, septicemias, que hacen choques sépticos, ¿no? Pacientes politraumatizados con hemorragias importantes que hacen choques hipovolémicos. Van a cursar posteriormente con elevación de transaminasas con ictericia, por una hepatitis, por hipoperfusión sanguínea, ¿no? Entonces, y al final van a hacer una insuficiencia multiorgánica, ¿no? Y se van a morir esos pacientes, pero pueden simular también una hepatitis viral. Entonces, una cantidad de cuadros con los cuales hay que hacer diagnóstico diferencial. Bien, hecho el diagnóstico clínico, laboratorial, tenemos serología y todo aquello, entramos al tratamiento. Como hemos dicho, para virus en general no hay un tratamiento específico, ¿no? En general para los virus no hay tratamiento específico.
Y la mayoría de los procesos virales son autolimitados, ¿no es cierto? Un resfriado dura unos pocos días. Las hepatitis también duran unos días, pasan, se resuelven, ¿no? Entonces, en general los virus son así. Pero muchas veces hay cuadros graves de hepatitis que requieren alguna intervención medicamentosa, ¿no? Para tratar de mejorar el estado general o de evitar las complicaciones o tratar las complicaciones graves que en algunos casos producen, ¿no? Hepatitis A, nada que hacer, ¿no es cierto? La hepatitis A es un cuadro benigno, autolimitado, que en pocos días, una semana, se resuelve y no requiere en general nada el paciente, que es un niño que cursa y no vuelve a repetirse, ¿no? Entonces es un cuadro benigno con pronóstico favorable. En la hepatitis B, en general también es un cuadro autolimitado, vean, hasta el 99% de los adultos se recupera por completo y sin dejar secuelas. Poco probable que una intervención terapéutica mejore estas cifras, ¿no es cierto? Por lo que en general la hepatitis B, que no tiene complicaciones, no recibe tampoco ningún tratamiento específico, ¿no? Solo cuidados generales, alimentación, reposo si es necesario, cosas así, ¿no? Pero pacientes que hacen una hepatitis grave o fulminante o se está complicando, vemos que el tiempo de protrombina se está acelerando, está haciendo hipoalbuminemia, está cursando con edemas o hace una encefalopatía hepática, ¿no es cierto? Está entrando en una insuficiencia hepática ese paciente. Quiere decir que está haciendo una hepatitis grave. Ahí sí hay que intervenir con tratamiento antiviral, ¿no? Entonces, ¿qué antivirales? Que no son específicos, por ejemplo, la amibudina, ¿no es cierto? No es un antiviral específico para el virus de la hepatitis B. Se utiliza, entre otros, para el VIH también, ¿no es cierto? La amibudina. Pero está indicado porque es un antiviral. Entonces se puede utilizar en estos casos. Ahí tienen la dosis, ¿no? En la hepatitis C. La hepatitis C sí hay que tratarla siempre, ¿no? Porque hemos dicho, va a ir a la cronicidad. Un gran porcentaje va a ir a la cronicidad. Entonces, este paciente con hepatitis C sí tiene que recibir tratamiento antiviral. Entonces, ¿qué se utiliza? He indicado el interferón alfa, más otro antiviral que es la ribavirina, que no es efectivo, obviamente, 100%, ¿no es cierto? Pero tiene algún grado de acción y algún grado de mejoría en el pronóstico, ¿ya? Entonces hay diferentes esquemas de tratamiento, no vamos a entrar en detalle a ellos, no solamente mencionarlos nada más. Esos serían los tratamientos específicos, ¿no? Antivirales. Después, en general, se necesitan medidas de sostén, medidas sintomáticas, ¿no? Como decíamos, reposo, una dieta adecuada, en general dieta hipercalórica e hipograsa, ¿no? Hasta que se resuelva la ictericia, mejoren, disminuyan las transaminasas, el paciente recupere su apetito y esté con mejor ánimo para hacer actividad física, ¿no? Puede durar hasta 4 o 6 semanas o hasta 3 meses, incluso en la hepatitis B, la recuperación en el paciente, ¿no? Queda a veces con mucha inapetencia, con decaimiento y a veces pierde peso de manera importante. En esos casos, vean ustedes, cuando el paciente no come, vomita, está perdiendo peso, hay el riesgo de desnutrición,
incluso puede ser necesaria una nutrición parenteral. Son pocos casos, ¿no? Pero si se necesita como sostén, está indicado. Otra cosa importante, evitar fármacos que tengan efectos adversos sobre la función hepática, ¿no? Entonces, sobre un hígado ya afectado, evitar entonces en lo posible los fármacos que son hepatotóxicos. Entonces, eso es fundamental. Paciente que va a evolucionar bien, es probable que lo compliquemos y utilicemos de mala manera algún fármaco. La ictericia produce mucho prurito intenso, generalizado. ¿No? Se pueden utilizar colestiramina o se pueden utilizar antihistamínicos también, dependiendo del caso, que es lo que le sienta mejor al paciente. Los glucocorticoides, vean, no están en general indicados, ¿no? Más bien pueden agravar o complicar o diseminar un cuadro de hepatitis viral. Entonces no están indicados los glucocorticoides. Tomar medidas de aislamiento, ¿no? Evitar el contagio, evitar diseminar, sobre todo hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Hay que cuidar en lo posible, aunque son de transmisión parenteral, pero también puede transmitirse por vía fecal oral cualquiera de los virus. Entonces, mejor tomar medidas adecuadas en la casa, en los utensilios, todo aquello, ¿no? Y obviamente en la parte laboral o escolar, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver aquello. En los casos de hepatitis fulminante, hemos dicho, es un cuadro grave. Hay una gran necrosis hepatocelular, el paciente entra en insuficiencia hepática grave, hace encefalopatía, hace falla orgánica múltiple y la mortalidad es alta, ¿no? El apoyo que se le da es, pues, de soporte, ¿no? Una adecuada hidratación, reposición hidroelectrolítica, apoyo circulatorio, respiratorio. Generalmente son pacientes que se manejan en terapia intensiva, ¿no? Pueden necesitar drogas vasoactivas, ventilación mecánica. Entonces, son pacientes graves. Pronóstico malo. Si se logra controlar al paciente, estabilizar al paciente, el único tratamiento curativo para estos pacientes es el trasplante hepático, porque hacen una insuficiencia hepática y solo el trasplante es el tratamiento curativo para estos pacientes. Y obviamente nuestro medio es inaccesible, ¿no? Entonces su pronóstico es muy malo. Eso en cuanto al tratamiento, pero hay una profilaxis, ¿no? Hay el tratamiento profiláctico, entonces hay la vacuna contra los diferentes tipos de hepatitis. Pues actualmente está incorporado en los esquemas de vacunación, ¿no es cierto?, del ministerio. Entonces la hepatitis A cuenta con una profilaxis. Hay diferentes presentaciones, diferentes esquemas de vacunación. Seguramente ustedes mejor lo van a ver o lo han visto en pediatría esto, ¿no? El PAI. Entonces ahí van a revisar seguramente con mayor detalle esto. Para la hepatitis B se han desarrollado diversos tipos de vacunas. Desde las primeras, que constaban de partículas no infecciosas, del antígeno de superficie, y actualmente ya se desarrollan por ingeniería genética, ¿no? Entonces, la vacuna para la hepatitis B consta simplemente de antígeno de
superficie. No es virus completo ni virus atenuado, simplemente consta de antígeno de superficie. Porque el antígeno de superficie es el que da inmunidad para la hepatitis B. Entonces, serológicamente, ¿cómo podemos saber si un paciente está vacunado contra la hepatitis B? En ese estudio serológico, ¿no es cierto?, de antígenos, anticuerpos, lo único que va a tener el paciente son anticuerpos contra el antígeno de superficie, nada más. El resto de los antígenos y anticuerpos van a ser negativos. Solamente anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Significa que el paciente está recibido vacuna contra el virus de la hepatitis B. Entonces, eso serológicamente también lo podemos saber. Bien, en este cuadro tienen el esquema de vacunación contra la hepatitis B pre y post exposición. ¿Ya? Entonces, post exposición en general, pues en pacientes que han sido expuestos, ¿no? Trabajadores de salud, gente que trabaja con los enfermos, etcétera, que ha sido contagiado por la hepatitis, con un paciente con hepatitis B, ha sido expuesto a un paciente con hepatitis B, ¿no? Gente de laboratorio. Entonces, los pacientes tienen que recibir una vacunación post-exposición. Entonces, aquí tienen las diversas presentaciones y los esquemas también. A ustedes, por ejemplo, se les va a exigir que se vacunen contra la hepatitis B antes de iniciar el internado, ¿no es cierto? Entonces, tienen que hacerlo. La profilaxis para la hepatitis D no existe, ¿no es cierto? Vacuna para la hepatitis D, porque vacunando contra la hepatitis B estamos preveyendo la hepatitis D, porque el virus D es virus incompleto, requiere de la presencia del virus B. Entonces, si yo vacuno contra la hepatitis B, estoy protegiendo al paciente contra la hepatitis D también, ¿no? Entonces, por eso que no hay vacuna. Se vacuna solamente contra la hepatitis B. Contra la hepatitis C no existe vacuna, porque hemos dicho que es un virus que muta mucho. No es posible, no se ha obtenido una vacuna eficaz por la alta mutación del virus. Entonces, no hay hasta el momento una vacuna eficaz contra el virus de la hepatitis C. La inmunoglobulina tampoco previene eficazmente contra la hepatitis C, ¿no? Entonces, ¿cuál es la profilaxis para la hepatitis C? Es la prevención. Es un virus parenteral que se transmite por vía parenteral, drogadictos. Es un virus que se transmite por relaciones sexuales también, ¿no es cierto? Entonces, los cambios de conducta, todo aquello es la prevención para la hepatitis C. No hay otra. Para la hepatitis E, actualmente tampoco está disponible una vacuna, ¿no? Entonces, no existe por el momento. Bien, con eso terminamos el tema de hepatitis viral aguda. Si tienen alguna pregunta, si no hay nada, mañana entonces veríamos hepatitis tóxico-medicamentosa, ¿ya? Y luego de ello ya entraríamos a ver hepatitis crónica. Yo creo que mañana ya vamos a ver los dos temas. Hepatitis tóxico-medicamentosa hacemos todo y empezamos a ver hepatitis crónica. O hepatitis alcohólica creo que está antes de hepatitis crónica. Nos veríamos hepatitis tóxica medicamentosa y hepatitis alcohólica. Por hoy sería todo entonces, estimados estudiantes. Que descansen y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Está bien, Gracias. Gracias, doctor.